Yo creí que el amor era un refugio blindado contra el mundo. Hasta que un bisturí invisible me cortó el alma en dos. En el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Juré salvar vidas sin preguntar por el color de tu piel. Tú feo a quien besabas en la oscuridad. Pero esa noche, mi propio secreto me obligó a traicionar todo. Y cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, el fantasma de mi pasado irrumpió por la puerta de emergencias, exigiendo no solo curación, sino venganza. Me llamo Francisco. Y en aquellos días de finales de otoño en Madrid, cuando las hojas del retiro se teñían de un rojo furioso que parecía sangrar sobre el asfalto, yo era solo un residente de cirugía de 32 años. Con las manos temblorosas no por el cansancio de las guardias eternas, sino por el peso de un amor que nadie en mi familia conocía. Mi vida se dividía en dos mundos paralelos, el del quirófano, donde era el doctor preciso y compasivo que todos alababan, y el de los callejones de Chueca, donde Alejandro y yo nos devorábamos en besos robados, como si cada roce fuera el último. Alejandro era mi ancla. Un profesor de literatura en la Complutense, con ojos verdes que perforaban el alma y una risa que disipaba las sombras de mi infancia en un barrio conservador, de Toledo, donde mi padre, un guardia civil jubilado, me había enseñado que los hombres no lloran ni aman a otros hombres. Alejandro y yo nos conocimos hace 3 años en una manifestación por los derechos LGTB en Sol, bajo la lluvia torrencial que empapaba las banderas arcoíris. Él gritaba consignas con esa pasión que solo un andaluz exiliado en Madrid podía tener. Y yo, aterrorizado por mi doble vida, solo observaba desde el borde de la multitud. Si no luchas por ti. ¿Por quién? Me dijo al verme empapado y solo, extendiendo su paraguas como un salvavidas. Desde entonces, fuimos inseparables en privado, cenas a la luz de velas en su piso de Malasaña, donde leía versos de Lorca mientras yo trazaba mapas invisibles en su espalda con mis dedos. Pero en público, éramos solo amigos. Porque yo temía que mi carrera en el hospital se desmoronara si alguien husmeaba en mi armario aún entreabierto. Eres un cobarde con bata blanca. Bromeaba él. Pero en sus ojos había una paciencia infinita. Un amor que me hacía sentir menos roto. El hospital era mi fortaleza y mi prisión. El Gregorio Marañón, con sus pasillos interminables de linóleo blanco y el zumbido constante de los monitores cardíacos, era un microcosmos de Madrid, caótico, multicultural, pero teñido de ese machismo sutil que se filtraba en las charlas de la sala de médicos. Mis colegas, la mayoría hombres de mi edad o mayores, hablaban de fútbol y de conquistas femeninas con una camaradería que me excluía sin querer. Yo sonreía, asentía, y guardaba mis verdades en el fondo de mi taquilla, junto a una foto de Alejandro que solo sacaba en las noches de guardia solitaria. Mi jefa, la doctora Elena Vargas, una mujer de 50 años con el carácter de un toro de Miura, me había tomado bajo su ala desde mi internado. Tienes manos de artista, Francisco, me decía. Pero yo sabía que su favoritismo era frágil, un rumor, un desliz, y todo se evaporaría. La Vica CH empezó a acumularse como nubes de tormenta sobre la sierra de Guadarrama. Lenta pero inexorable. Todo por mi hermano menor, Javier. Él tenía 28 años. Un cuerpo de atleta forjado en gimnasios de barrio y una homofobia heredada de nuestro padre que lo convertía en un volcán dormido. Javier había llegado a Madrid hacía un mes. Huyendo de un divorcio humillante en Toledo, su esposa lo dejó por otro hombre. Y en su mente retorcida, eso lo hacía odiar a todos los maricones del mundo.
como me confesó una noche de copas en un bar de Lavapiés. Yo lo acogí en mi piso de Chamberí, pensando que el tiempo y mi ejemplo silencioso lo curarían. Pero Javier era un parásito emocional, se colaba en mis turnos para pedirme dinero. Criticaba mi falta de ambición por no ser jefe de servicio aún. Y husmeaba en mis cosas como un sabueso. Una vez encontró un mensaje de Alejandro en mi teléfono: te echo de menos. Mi poeta cirujano, y me miró con ojos entrecerrados, como si oliera la traición. No dijo nada entonces. Pero desde ese día, sus silencios se volvieron cuchillos. En el hospital, la presión se multiplicaba. Las guardias de 24 horas me dejaban exhausto. Y Javier esperaba en casa con demandas que me recordaban mi culpa filial. Papá siempre dijo que eras el débil de la familia. Yo tragaba saliva. Cocinaba paella para tres, Alejandro, Javier y yo. Y fingía que todo era normal. Alejandro lo soportaba por mí, con esa generosidad que me avergonzaba. Tu hermano es un idiota. Pero tú lo quieres. Y eso te hace mejor persona. Me susurraba en la cama, mientras sus manos me calmaban los nervios. Pero el DNN crecía. Javier empezó a trabajar de repartidor en un servicio de entregas. Pero sus noches libres las pasaba en bares de mala muerte, regresando borracho y vomitando homofobias que yo absorbía como esponja. Esos tíos en Chueca son una plaga. Francisco. Madrid se está yendo al carajo por su culpa. Yo asentía, con el estómago revuelto, pensando en cómo mi propia existencia era esa plaga para él. Una tarde de noviembre, gris y húmeda como el aliento de la ciudad, Javier colapsó en mi piso. Estaba en el baño, tosiendo sangre sobre el lavabo de porcelana agrietada. Cuando lo encontré. Joder. Hermano. ¿Qué has hecho? Grité, mientras lo cargaba en brazos hacia el coche. Su piel estaba pálida como el mármol de las tumbas en el cementerio de la Almudena. Y sus ojos, inyectados en sangre, me suplicaban sin palabras. Lo llevé al Gregorio Marañón a toda velocidad por la Castellana, ignorando semáforos y el claxon de los taxis furiosos. En emergencias. Lo estabilizaron: hemorragia interna por una úlcera perforada, agravada por el alcohol y el estrés. Necesita cirugía inmediata, dictaminó la doctora Vargas. Y yo, con el corazón en un puño, me ofrecí a operar. Pero Javier, semi-inconsciente en la camilla, me agarró la muñeca con fuerza inesperada. No. No quiero que me toque un maricón, murmuró, lo suficientemente alto para que las enfermeras cercanas giraran la cabeza. El silencio que siguió fue un vacío asfixiante, como si el oxígeno se hubiera evaporado de la sala. Me quedé paralizado, con el bisturí invisible de sus palabras clavado en el pecho. La doctora Vargas arqueó una ceja, pero no dijo nada. En su mundo pragmático, las cirugías no esperaban dramas familiares. Asigné el caso a un colega, el doctor Ruiz, un tipo anodino pero competente. Y me retiré a la sala de descanso, donde el café frío en la máquina expendedora se convirtió en mi único consuelo. Horas después, cuando Javier salió de quirófano, lo visité en la UCI. Estaba conectado a tubos y monitores que pitaban como un coro fúnebre. Y al verme, sus labios se curvaron en una mueca. Lo siento. No quise. Pero es que... Joder.
Si supieras lo que pienso. No terminé la frase, el pitido de un monitor se aceleró. Y una enfermera lo calmó con un sedante. Esa noche. No dormí. Caminé por las calles de Madrid hasta el amanecer. Pasando por el Palacio Real iluminado como un sueño inalcanzable. Preguntándome si mi silencio era cobardía o supervivencia. El DNN se volvió un río subterráneo. Erosionando mis cimientos. Javier se recuperó lo suficiente para darme el alta. Pero su estancia en el hospital se prolongó por complicaciones, una infección que lo dejaba febril y delirante. Cada visita era una ruleta rusa emocional. Un día. Me confesaba su arrepentimiento con lágrimas que olían a whisky: eres mi hermano. Paco. El único que me queda. Al siguiente. En un arrebato de morfina. Soltaba veneno: papá tenía razón, los débiles como tú no duran en este mundo. Yo lo perdonaba todo. Porque el lazo de sangre era más fuerte que mi orgullo. Y porque Alejandro me recordaba que la familia no se elige. Pero el amor sí. Sin embargo, el hospital empezó a notarlo: murmullos en los pasillos. Miradas de soslayo de las enfermeras que me habían oído el comentario de Javier. «Doctor, ¿está todo bien con su familia?», preguntaba la recepcionista de emergencias. Con esa falsa preocupación que esconde chismorreo. Yo sonreía. Mentía. Y enterraba el dolor más profundo. Alejandro. Mi faro en la tormenta. Intentaba sacarme de ese pozo. Ven a casa esta noche, leeremos a Góngora y olvidaremos a tu hermano el cavernícola. Me proponía por WhatsApp durante las pausas. Pero yo cancelaba. Alegando guardias extras. Porque temía que Javier, en su paranoia, husmeara en mi teléfono y conectara puntos. Una noche. Después de una discusión con el Xal de mi vida, si tanto te repugno, me derrumbé en los brazos de Alejandro en su piso. No puedo seguir fingiendo. Fran. Tu hermano te está matando por dentro. Sus palabras eran un bálsamo y una sentencia. Me besó con urgencia. Como si pudiera exorcizar mis demonios con su lengua. Pero al amanecer, el espejo del baño me devolvió un rostro demacrado. Con ojeras que narraban noches de insomnio. Madrid. Con su bullicio eterno, el metro atestado. Los vendedores ambulantes en Gran Vía. Se sentía como una jaula dorada. Y yo. El pájaro con alas cortadas por mi propio miedo. La Vica CHM alcanzó su punto de ebullición en una guardia de fin de semana. Cuando el destino, ese cabrón caprichoso, decidió jugar su carta maestra. Era sábado por la noche. Y emergencias bullía con el caos habitual: borrachos de copas en Malasaña. Turistas con intoxicaciones alimentarias de kebabs en la Latina. Y algún accidente de moto en la M30. Yo estaba en la sala de triaje, clasificando pacientes con la eficiencia de un autómata. Cuando trajeron a un hombre de unos 40 años, colapsado en la acera de Fuencarral. Sobredosis, diagnosticó el paramédico, mientras lo descargaban en la camilla. El tipo era delgado, con tatuajes descoloridos en los brazos y un piercing en la ceja que gritaba historias de noches en saunas de Chueca. Su pulso era errático. La piel fría como el pavimento mojado. Y mientras lo estabilizábamos con suero y naloxona, abrió los ojos nublados y murmuró: no. No me toquen. Sé lo que son ustedes. No entendí al principio. Pero cuando le pedí su historial, el paramédico me entregó una pulsera de identificación del hospital. Era Miguel, un antiguo compañero de residencia,
Expulsado hace 5 años por un escándalo de acoso a una enfermera. Miguel. El que siempre bromeaba con limpiar el hospital de maricas. Como él decía en las fiestas de Navidad. Ahora, postrado allí, vulnerable y roto por la heroína, me miró fijamente. Francisco. ¿Eres tú? Joder. El maricón estrella. Sus palabras fueron un puñetazo. Pero lo peor vino cuando, en un arrebato de lucidez inducida por el antídoto, confesó, tu hermano. Javier. Me dijo que eras uno de ellos. Que por eso tu padre te odiaba. El mundo se inclinó, el monitor cardíaco de Miguel pitó en eco con mi propio pulso desbocado. ¿Javier se lo había dicho? A él. ¿De entre todas las personas? No operé esa noche. Me excusé con migraña y me encerré en la sala de médicos, donde el aire acondicionado zumbaba como un enjambre de avispas. Llamé a Alejandro. Mi voz un hilo quebrado, ven al hospital. Necesito que me saques de aquí. Él llegó en taxi, con el pelo revuelto y una bufanda mal puesta. Y me encontró acurrucado en una silla, temblando no por frío, sino por la fractura que se abría en mi pecho. Fran. ¿Qué ha pasado? Susurró, arrodillándose a mi lado. Le conté todo, el comentario de Javier en la UCI, las insinuaciones de Miguel, el veneno que mi hermano había escupido no solo en familia, sino al mundo. Alejandro me abrazó. Su calor un escudo contra el frío institucional del hospital. Pero en sus ojos vi el miedo reflejado, ¿y si lo sabe todo el mundo ahora? Salimos a hurtadillas por la puerta de servicio, caminando por las calles desiertas de Madrid bajo una luna que parecía juzgarme. En su piso, hicimos el amor con desesperación, como si cada caricia pudiera soldar las grietas. Pero al amanecer, el teléfono vibró, un mensaje de la doctora Vargas. Francisco. En mi oficina. Ahora. El turning point llegó como un terremoto silencioso. Ese tipo de catástrofe que no derriba edificios, sino almas. La oficina de Vargas era un cubículo austero con vistas a los jardines del hospital, donde el sol de mediodía filtraba a través de persianas venecianas, proyectando rayas como barrotes en la pared. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados y una carpeta abierta sobre el escritorio, copias de correos internos, testimonios de enfermeras. Y en el centro, una captura de pantalla de un chat de grupo de WhatsApp entre residentes. Explícame esto. Francisco, dijo con voz de acero templado. El chat era un hervidero de chismes. El hermano del Doc Paco es un homófobo de manual. ¿Y el Doc? ¿No será qué? Seguido de emojis de arcoíris y risas. Alguien, probablemente Ruiz. El que operó a Javier, había filtrado el comentario de la UCI. Y de ahí, como un virus, se había extendido por el hospital. Me senté. Las piernas de gelatina. Y por primera vez en años. No mentí. Es verdad. Soy gay. Mi hermano lo sabe. Y lo odia. Y anoche, un paciente, un antiguo colega, lo confirmó todo. Las palabras salieron como un torrente represado. Cada sílaba un alivio y una condena. Vargas no parpadeó, se sentó frente a mí. Su rostro una máscara de profesionalismo. Esto no es sobre tu orientación, Francisco.
Es sobre discriminación. Tu hermano rechazó atención médica por prejuicios. Y tú lo encubriste asignando el caso. Protocolo dice que debiste reportarlo. Su voz era lógica. Implacable. Como el escalpelo que yo empuñaba en quirófano. Me explicó las opciones: suspensión administrativa, investigación interna, posible despido si el escándalo escalaba. Pero también hay apoyo. El hospital tiene políticas LGTB, podemos convertir esto en un caso de formación. Yo asentí. Pero por dentro. El dolor era un vacío. ¿Formación? ¿Convertir mi humillación en un PowerPoint para residentes? Salí de allí aturdido. El pasillo del hospital, un túnel borroso de batas blancas y olores a desinfectante. Javier estaba en planta. Recuperándose. Y por instinto enfermo. Fui a verlo. Él dormía. Con la boca entreabierta y el pecho subiendo en ritmo pausado. Me quedé allí. De pie junto a la cama. Mirando su rostro tan parecido al de nuestro padre. Con esa mandíbula cuadrada y las cejas fruncidas incluso en sueños. ¿Por qué? ¿Javi? ¿Por qué me odias tanto? Susurré. Pero él no despertó. Las lágrimas cayeron silenciosas, salpicando el edredón hospitalario. Y en ese momento toqué fondo. No era ira lo que sentía, sino una parálisis total. Como si mi cuerpo se hubiera desconectado del alma. Caminé hacia la ventana, donde Madrid se extendía como un tapiz indiferente, el tráfico en la ronda de Atocha. Las torres de cristal reflejando un sol que no calentaba. Y por primera vez, consideré la opción más oscura: renunciar a todo. Al hospital. A Javier. Incluso a Alejandro si él se convertía en queláter el damaje. El clímax no fue un grito en el quirófano ni una confrontación pública en la Plaza Mayor, fue algo más íntimo. Más desgarrador. Como el último corte de un cirujano exhausto. 2 días después del incidente con Vargas. Organicé una reunión familiar en mi piso de Chamberí, Javier. Recién dado de alta con muletas y una receta de analgésicos, Alejandro. A quien por fin presenté como mi pareja en lugar de mi amigo, y yo. El mediador roto que intentaba coser los hilos sueltos. La mesa estaba puesta con jamón ibérico y vino de Rioja. Un intento patético de normalidad madrileña. Pero el aire crujía de tensión. Javier llegó cojeando. Con una sonrisa forzada: Paco. Gracias por todo. Hermano. Siento lo de la UCI, estaba delirando. Asentí. Sirviendo copas. Pero cuando Alejandro entró, con su chaqueta de cuero y esa sonrisa que iluminaba habitaciones, el rostro de Javier se endureció como cemento fresco. ¿Quién es este?, preguntó. Pero sus ojos ya lo sabían. Alejandro extendió la mano: soy Alejandro. El compañero de Paco. Encantado. Javier ignoró la mano, sentándose con un bufido. Compañero. Como el otro día en el chat del hospital. El vino se derramó en mi copa. Un charco rojo que se extendía como sangre. ¿Qué chat?, pregunté. Pero ya lo intuía. Javier. Con esa astucia de superviviente callejero. Había accedido a mi ordenador mientras yo estaba en guardia, contraseñas compartidas por confianza fraternal. Y había visto los mensajes. Las fotos. El rastro digital de nuestro amor. Eres un puto maricón. Pago. ¿Y este? Este es tu puto amante. Papá se revolvería en la tumba.
Sus palabras fueron balas, cada una alojándose en mi carne con precisión quirúrgica. Alejandro se tensó. Pero yo lo detuve con una mirada, esta era mi batalla. Me levanté. La silla raspando el parquet como uñas en una pizarra. Y por primera vez. No callé. Sí. Javi, Soy gay. Amo a Alejandro desde hace 3 años. Y tú lo sabías. O al menos lo intuías. Y lo usaste como arma. ¿En la UCI? Con Miguel. Con todo. ¿Por qué? Porque papá te llenó la cabeza de mierda. ¿O porque eres tan vacío que necesitas odiar para sentirte vivo? Mi voz no gritaba, era un torrente calmado. Cada palabra medida como una incisión. Javier se puso en pie. Tambaleándose en sus muletas, porque eres una vergüenza. Un doctor que salva vidas pero vive en el pecado. Alejandro intervino entonces. Su acento andaluz cortante como un cuchillo jamón, el pecado es tuyo. chaval. Rechazar ayuda médica por odio. Eso sí que es una vergüenza. ¿Y si no fuera por Paco? Estarías pudriéndote en una zanja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac de un reloj en la pared. Javier me miró. No con ira, sino con algo peor, desprecio mezclado con súplica. Vete. Javi, No vuelvas hasta que aprendas a quererme como soy. No como quieres que sea. Dije. Y abrí la puerta. Él cojeó hacia afuera sin mirar atrás, dejando un rastro de muletas en el pasillo como huellas de un animal herido. Alejandro me abrazó por detrás. Sus labios en mi nuca, lo hiciste. Amor. Lo dijiste. Pero el clímax no era victoria, era liberación con precio. Lloré esa noche. No por Javier, sino por el niño en mí que aún anhelaba su aprobación. Y Madrid. Con sus luces parpadeantes desde la ventana. Pareció susurrarme que el verdadero corte era el que me liberaba. En las semanas siguientes, el hospital se convirtió en un campo minado de redención y revancha sutil. La investigación interna, impulsada por Vargas, no me suspendió, al contrario. Mi confesión se transformó en un testimonio anónimo para un taller sobre discriminación LGTB, donde residentes como Ruiz bajaban la mirada avergonzados. Has salvado más que vidas. Francisco, has salvado dignidad. Me dijo Vargas al final. Con un apretón de manos que valía más que cualquier ascenso. Javier desapareció por un tiempo, regresó a Toledo. Según un mensaje escueto, necesito pensar. Pero su ausencia era un bálsamo agridulce. Yo empecé terapia en el centro LGTB de Lavapiés, donde un psicólogo con tatuajes de banderas arcoíris me ayudó a desentrañar el nudo de culpa filial. No eres responsable de su odio, pero sí de tu libertad. Repetía. Y poco a poco, lo creí. Alejandro y yo fortalecimos nuestro lazo en lo cotidiano, paseos por el Madrid Río al atardecer, donde el Manzanares reflejaba puentes como promesas, cenas en tabernas de la Latina, donde reíamos de mis torpezas quirúrgicas y sus metáforas literarias exageradas. Pero la cicatriz quedó, noches en que soñaba con el rostro de Javier en la UCI, despertando con el corazón acelerado. Un día, 3 meses después, él reapareció en mi puerta. Sin muletas pero con el peso de la derrota en los hombros. Pago. Leí sobre el taller en el hospital. Lo siento. De verdad. No fue un abrazo inmediato, hablamos horas.
Crudos y honestos. Diseccionando el veneno de nuestra infancia compartida. Papá nos jodió a los dos. Admitió. Y por primera vez. Vi en sus ojos no lástima, sino respeto tentativa. No todo sanó de golpe, Javier pagó su precio en soledad. Trabajando en un taller mecánico en las afueras. Lejos de Madrid y sus tentaciones. Pero para mí. La curación fue en los detalles, una placa en mi taquilla con la bandera arcoíris. Discreta pero orgullosa, una propuesta de Alejandro bajo las estrellas del planetario. Con un anillo sencillo que brillaba como un futuro posible. Vivir auténtico no era triunfo rutilante, sino la quietud de saber que, al fin, mi corazón latía sin máscaras. ¿Y ahora? Caminando por el Retiro en una mañana de primavera. Con Alejandro de la mano, sin miedo a las miradas. Me pregunto si el verdadero escándalo no fue el rechazo en la UCI, sino el silencio que lo precedió. ¿Cuántos juramentos hipocráticos se rompen en silencio cada día en esta ciudad de luces y sombras? La respuesta no está en el viento que agita los sauces, pero en mi pecho, que late libre. Me susurra, ninguno. Si nos atrevemos a hablar. El sol de mediodía caía a plomo sobre las terrazas de la Plaza Mayor, donde los turistas se apiñaban como sardinas en lata, ajenos al torbellino que bullía en mi interior. Habían pasado 6 meses desde aquella confrontación en mi piso. Y aunque Javier y yo habíamos pactado una tregua frágil llamadas semanales. Visitas esporádicas a Toledo. El eco de sus palabras aún resonaba en mis sueños como un mantre tóxico. Alejandro. Siempre el optimista. Insistía en que el tiempo era el mejor cirujano, corta lo gangrenado y deja que cicatrice. Pero yo sabía que las heridas profundas no se cierran con puntos, supuran. Infectan. Y a veces. Regresan con furia renovada. En el hospital. Mi rutina había cambiado sutilmente. Ya no era el residente invisible, ahora. Colegas como Ruiz me consultaban no solo sobre diagnósticos, sino sobre cómo manejar pacientes homófobos. El taller LGTB se había convertido en un programa mensual. Y yo. Para mi sorpresa. Era el ponente estrella de un rol que me aterrorizaba y empoderaba a partes iguales. Una tarde. Mientras preparaba diapositivas en la biblioteca médica. Con el aroma a libros viejos y café quemado flotando en el aire. Recibí una llamada de Javier. Su voz sonaba ronca. Como si hubiera fumado un paquete entero. Paco. Necesito verte. En Madrid. Es urgente. Colgué con el estómago en un nudo. Imaginando lo peor, ¿otro colapso? ¿Un accidente en la carretera? Lo encontré en una cafetería cutre de Atocha. Esa estación que siempre huele a fritanga y despedidas. Estaba más delgado. Con barba de 3 días y ojos hundidos que delataban noches en vela. Pidió un cortado doble y, sin preámbulos, soltó, estoy jodido. Hermano. En Toledo. Hay rumores. ¿Sobre mí? Habló entrecortado. Como si cada palabra le costara un pulmón, después de nuestro enfrentamiento. Había intentado enderezarse. Saliendo con una vecina viuda. Pero el pueblo chismoso había olfateado su crisis, el divorciado que odia a los gays. Pero vive como uno. Alguien había visto fotos mías con Alejandro en redes. Y de ahí. La bola de nieve, ¿tu hermano es maricón? ¿Y tú qué? Javier no era gay, o eso juraba. Pero la vergüenza lo carcomía. Un boomerang de su propio odio. Lo escuché en silencio.
removiendo mi café con una cucharilla que tintineaba como un metrónomo de mi ira contenida. ¿Y ahora qué quieres? ¿Javi? ¿Que te salve de nuevo? ¿Que mienta por ti? Él bajó la mirada. Las manos temblorosas sobre la mesa de formica rayada. Solo. Ayúdame a encontrar trabajo aquí. En Madrid. Lejos de esa mierda. Por un instante. El viejo instinto filial me traicionó, imaginé un piso compartido. Cenas reconciliadoras. El lazo fraternal renacido de las cenizas. Pero entonces recordé la UCI. El rechazo visceral. El veneno que casi me cuesta mi carrera. No. ¿Javi? Esta vez. Sálvate solo. Como yo lo hice. Me levanté. Dejando €1 en la mesa. Y salí a la calle. Donde el sol me cegó como un flash de realidad cruda. Alejandro me esperaba en casa. Con una botella de vermú y aceitunas aliñadas, su ritual para mis días de hermano. Le conté todo. Acurrucados en el sofá raído de Chamberí. Con la ventana abierta al bullicio de la calle, niños jugando al fútbol. Vecinas regateando en el mercado. Lo estás haciendo bien. Fran. Estás poniendo límites. Murmuró. Besándome la sien. Hicimos el amor despacio esa tarde. Con la luz dorada filtrándose por las cortinas. Sus cuerpos entrelazados como raíces en suelo fértil. Pero en el fondo. Sabía que Javier no se rendiría, era como una úlcera que regresa si no estirpas la raíz. Días después. El precio de su odio se manifestó de forma inesperada. Una mañana en quirófano. Mientras suturaba una apendicectomía rutinaria bajo las luces cegadoras y el pitido sincronizado de los monitores. Mi teléfono vibró en el bolsillo de la bata, prohibido. Pero inevitable. Era un mensaje de un número desconocido, Dr. Paco. Su hermano es un peligro. Lo vi en un bar de Usera. Peleando con tíos por defenderme. Adjunto. Un vídeo granulado, Javier. Ebrio y agresivo. Increpando a un grupo de hombres en una terraza nocturna. Gritando fuera de mi ciudad. Degenerados. El bisturí tembló en mi mano, la paciente en la mesa gimió. Y Vargas. Asistiendo. Me lanzó una mirada que era mitad preocupación. Mitad advertencia. ¿Fuera? Francisco. Termino yo. En la sala de descanso. Con el corazón martilleando como un tambor flamenco. Llamé a Javier. ¿Qué coño haces? Idiota. ¿Quieres que te detengan por agresión? El río. Un sonido hueco y defensivo, solo defendía el honor familiar. Pago. Esos tíos te miraban mal. Colgué. Asqueado. Y por primera vez. Reporté el incidente a la policía no por venganza. Sino por protección. La mía y la de Alejandro. Que ahora caminaba por Madrid con el fantasma de la homofobia pisándole los talones. Javier pagó con una multa y una orden de alejamiento de bares de riesgo. Pero el daño colateral fue mío, insomnio crónico. Terapia intensiva. Y una brecha en mi relación con Alejandro. Que empezó a cuestionar, ¿vale la pena esta toxicidad? ¿Fran? ¿Por un hermano que te arrastra al abismo? La curación vino en capas. Como una cebolla pelada con cuidado. Empecé a correr por el Parque del Oeste al amanecer. El aire fresco de Madrid limpiando mis pulmones de la bilis acumulada. Mientras el sol naciente pintaba las cúpulas de la Catedral de la Almudena en oro líquido.
Alejandro y yo asistimos a una gala LGTB en el Teatro Capitol, donde bailamos bajo bolas de discoteca que giraban como constelaciones urbanas. Y por un momento, el mundo se redujo a su mano en mi cintura. Javier, meanwhile, se instaló en un albergue de Carabanchel, trabajando de mozo de almacén, un castigo autoimpuesto que lo humillaba, pero lo obligaba a mirarse al espejo. Me escribía cartas. No mensajes, páginas garabateadas con letra torcida, confesando su envidia por mi valentía, su terror a ser como papá. Un hombre roto por rigidez emocional. Una noche de julio, calurosa y pegajosa como un beso no deseado. Lo invité a cenar en un restaurante neutro de huertas, tapas y sangría. Terreno común. Llegó con camisa planchada y una disculpa envuelta en humildad: he estado viendo un terapeuta. Pago. En el centro de salud. Dicen que mi odio es proyección de mí mismo. No era una confesión de orientación, aún no. Pero era un paso, admitir que el monstruo estaba dentro. No en los fotros. Hablamos hasta que el camarero apagó las luces, diseccionando recuerdos: la paliza de papá por mi sensibilidad, las noches en que Javier me defendía a puñetazos, solo para odiarse después por sentirse blando. Al final, nos abrazamos en la puerta, torpes como adolescentes. Y por primera vez, sentí que el lazo no era cadena, sino puente. No fue un final de cuento, Madrid nos regala happily ever afters. Javier recayó una vez, borracho, en mi buzón con insultos garabateados. Pero lo mandé a terapia obligatoria como condición para visitas. Yo, meanwhile, ascendí a especialista, con una consulta propia donde colgaba la foto de Alejandro y yo en el pride, un recordatorio de que la verdad no destruye, libera. La curación no era ausencia de dolor, sino su transformación, de veneno en abono, de silencio en eco. Otoño regresó a Madrid con su manto de hojas crujientes y vientos que arrastraban promesas rotas por la Gran Vía. Mi vida, por fin, parecía encajar: mañanas en quirófano salvando cuerpos ajenos, tardes con Alejandro planeando un viaje a Sevilla, para que veas mi Andalucía sin filtros. Bromeaba él. Y fines de semana voluntariado en el centro LGTB, donde jóvenes como el yo de antaño me contaban sus miedos con voces temblorosas. Pero el pasado, como una cicatriz que pica bajo la piel, decidió recordarme que la paz es ilusoria. Todo estalló una noche de guardia en el hospital, cuando el destino, con su ironía cruel, trajo a emergencias un eco de mi propia historia. Era medianoche, y la sala bullía con el caos controlado de sirenas y gemidos: una parturienta en trabajo de parto prematuro, un turista con fractura de tobillo por resbalar en adoquines de la Plaza de Oriente. Yo triaba pacientes cuando entraron dos paramédicos con una camilla: un chico de 22 años, pálido como la luna llena sobre el skyline madrileño, con signos de paliza, labio partido, costillas magulladas, y una mirada que gritaba terror más que dolor físico. Ataque homofóbico en Chueca, informó el paramédico, mientras lo conectábamos a monitores. El chico, que se llamaba Daniel, murmuró entre sollozos: me besé con mi novio. ¿Y ellos? Combates. Mi sangre se heló, reconocí el patrón. El odio visceral que Javier había encarnado. Lo atendí personalmente. Mis manos, esas que habían temblado ante mi hermano, ahora firmes como rocas en el Manzanares. Estás a salvo aquí, Daniel. Nadie te juzgará, le dije,
inyectando analgésicos con precisión quirúrgica. Pero mientras lo estabilizábamos, su teléfono vibró en la bolsa de efectos personales, un vídeo subido a redes por uno de los agresores. Con risas de fondo y el hashtag Madrid limpia. En el clip, borroso pero inconfundible, vi un rostro familiar, Javier. No agrediendo, pero presenciando desde las sombras. Con una cerveza en la mano y una mueca que podía ser complicidad o parálisis. El mundo se contrajo a un punto negro. Dejé a Daniel en manos de una residente y salí al aparcamiento, donde el frío de la noche me azotó como un latigazo. Marqué el número de Javier, que sonó 7 veces antes de que contestara. Voz pastosa de sueño o alcohol. ¿Paco? ¿Qué pasa? ¿Estabas allí? En el ataque a Daniel. ¿Lo viste y no hiciste nada? Silencio. Luego un suspiro que era rendición, no quise. Estaba borracho. En el bar de al lado. Oí los gritos. Pero. Joder. Paco. Pensé que eran cosas de ellos. Sus palabras fueron un puñal oxidado, torciendo la herida que creía cerrada. Colgué y vomité en el bordillo. El asfalto húmedo reflejando las luces de neón del hospital como un carnaval macabro. Alejandro llegó media hora después. Alertado por mi mensaje desesperado, ven. No puedo solo. Me encontró apoyado en mi coche. Las rodillas flojas y el uniforme manchado. Fran. Respira. Cuéntame. Suplicó, envolviéndome en su chaqueta. En el piso. Entre sorbos de infusión de manzanilla que sabía a hierba amarga. Le describí el vídeo. La pasividad de Javier. El terror en los ojos de Daniel. Es como si el ciclo no terminara nunca. Sollocé. Y por primera vez. Alejandro no me consoló con palabras, solo me sostuvo. Su silencio un testimonio de fatiga compartida. Tal vez sea hora de cortar del todo. Amor. Por tu salud. El turning point secundario, porque la vida no tiene uno solo. Sino capas como una cebolla madrileña, ocurrió al día siguiente. En una reunión con Vargas y el equipo de ética. Daniel había presentado denuncia. Y el vídeo circulaba por grupos de WhatsApp hospitalarios. Avivando debates acalorados, ¿es responsable quien mira? Yo. Convocado como testigo moral. Confesé mi conexión familiar. Mi hermano estaba allí. No actuó. Pero su presencia es un recordatorio de por qué luchamos. Vargas. Con su pragmatismo de siempre. Propuso terapia familiar obligatoria para Javier como condición para cualquier apoyo logístico, vivienda temporal. Empleo. No por él. Francisco. Por ti. Para que no te ahogues en su caos. Contacté a Javier esa tarde. Desde la azotea del hospital. Donde el viento traía ecos de castañuelas desde una fiesta lejana en la calle. Ven a Madrid. Pero con condiciones, terapia. Y nada de excusas. Él aceptó. Voz quebrada, vale. Pago. No quiero perderte de nuevo. Lo recogí en Atocha una semana después. Su maleta raída y el rostro surcado de remordimientos no expresados. Instalado en un piso compartido de mala muerte en Tetuán. Empezó sesiones en el mismo centro que yo, un psicólogo colectivo donde hombres como él, machistas arrepentidos, desentrañaban sus demonios. Yo lo visitaba quincenal. No como salvador, sino como igual,
compartiendo tapas en mesones de la zona. Hablando de papá sin filtros. De cómo su rigidez nos había moldeado en espejos rotos. Pero el verdadero quiebre vino en una sesión conjunta. Bajo la luz tenue de una lámpara de pie que proyectaba sombras alargadas como dedos acusadores. Javier. Sudando en su silla. Admitió, te envidié. Pago. Por ser libre. Yo. Intenté ser como papá. Pero me ahoga. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y por primera vez. Lo abracé sin reservas, un abrazo que olía a sudor y redención tentativa. Alejandro. Que esperaba fuera. Me miró al salir con orgullo silencioso, estás curando. No solo a él. A ti. La tensión no desapareció, Madrid. Con su pulso acelerado. Seguía siendo un campo de minas. Javier tuvo una recaída, una noche de copas que terminó en gritos con compañeros de piso. Pero esta vez. No lo rescaté, lo dejó solo. ¿Y él? Por milagro. Llamó al terapeuta antes que a mí. Mi relación con Alejandro floreció en La Grieta, viajes espontáneos a Toledo. Donde paseábamos por el Alcázar mano a mano. Desafiando miradas de vecinos chismosos. En el hospital. Daniel se recuperó. Y su caso impulsó una campaña municipal contra la homofobia, mi nombre anónimo en los créditos. Pero mi corazón en cada póster. Así. En el vaivén de la ciudad, de la euforia del orgullo a la melancolía de todos los santos. Aprendí que la curación es un bisturí de doble filo, corta el mal. Pero deja marcas. Javier y yo no somos idénticos. Pero compartimos sangre y lecciones, él. Un trabajo estable en una librería de Sol. Donde lee a Lorca en voz alta a clientes curiosos, yo. Un anillo en el dedo y un futuro sin sombras. Invierno envolvió Madrid en un manto de niebla espesa. Como el velo de secretos que aún pendía sobre mi familia reconstruida. Las luces navideñas parpadeaban en las calles de Salamanca. Ilusiones frágiles contra la crudeza del frío que calaba hasta los huesos. Javier había progresado, su terapia lo había suavizado. Convirtiendo su aspereza en una vulnerabilidad que, aunque incómoda, era humana. Cenábamos juntos los domingos en mi piso. Con Alejandro como puente, su humor andaluz aligerando conversaciones que rozaban el abismo. Prueba el salmorejo. Javi, te recordará que no todo en la vida es paella toledana. Bromeaba. Y Javier. Para mi asombro. Reía. Un sonido genuino que resonaba como campanas en la catedral. Pero el clímax latente. Ese nudo gordiano que la vida reserva para probar la solidez de las costuras. Se tensó en Nochebuena. Habíamos planeado una cena modesta, pavo asado. Turrones y villancicos a bajo volumen en la radio. Un ritual para enterrar el fantasma de papás ausente. Javier llegó temprano. Con una botella de cava y un regalo envuelto en papel arrugado, un libro de poesía de Alberti para Alejandro. Y para mí. Un estetoscopio de plata grabado con mi hermano. Gracias por operarme el alma. Emocionado. Lo abracé. Pero sus ojos, esos ojos que tanto se parecían a los míos, traicionaban una tormenta interna. Durante la cena. Con el aroma a canela y el crepitar de la chimenea eléctrica llenando el aire. Javier soltó la bomba. He conocido a alguien. Dijo. Cortando el pavó con manos temblorosas. Alejandro y yo intercambiamos miradas, ¿una mujer? ¿El fin de su enderezamiento forzado? Se llama Carlos. Trabaja en la librería. Es como yo. Supongo.
El tenedor se me cayó de la mano, tintineando contra el plato como un veredicto. Javier. Gate o B. O lo que fuera. Reprimido por décadas de negación. Emergiendo no en un arco iris triunfal, sino en la penumbra de una confesión navideña. No lo planeé. Pago. Pasó. Besos en el almacén. Y de repente. Todo encajó. Pero tengo miedo. Del pueblo. De papá en mi cabeza. El silencio fue un abismo, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Alejandro. Maestro de las palabras. Tomó su mano, bienvenido al club. Carlos. El miedo es el precio de la entrada. Pero la libertad vale cada céntimo. Yo. Anestesiado por el shock. Solo pude asentir, recordando mis propios terrores iniciales. Esa noche. Hablamos hasta el alba. Javier lloró por los años perdidos. Por las palizas que se había dado a sí mismo en espejos empañados de gimnasios. Por el odio proyectado en mí como un escudo defectuoso. Te usé como punching bag porque no podía golpearme a mí. Confesó. Y en ese momento, el clímax no fue explosión, sino implosión en el colapso de muros que nos habían separado, dejando ruinas donde construir. Pero Madrid, ciudad de contrastes, no permite euforias sin contragolpes. La confesión de Javier filtró un compañero de librería chismoso. Un WhatsApp imprudente. Y Toledo explotó en rumores que llegaron a primos lejanos. Tíos devotos que llamaban a Javier pecador y a mí. Influencia corruptora. Él colapsó de nuevo. No físicamente, sino emocionalmente, noches de insomnio donde caminaba por Gran Vía como un zombi. Evadiendo bares de Chueca por terror a convertirse del todo. Yo lo arrastré a terapia doble. Sesiones donde desenterrábamos capas de trauma familiar, papá. Con su bigote tieso y su Biblia dogmática. Nos había condenado antes de nacer. El Cao Trao personal llegó en una manifestación por derechos LGTB en Sol. Bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Javier insistió en ir. Para enfrentarme. Dijo. Y allí. Entre miles de banderas ondeantes y cánticos que retumbaban contra los edificios barrocos. Nos besamos no románticamente, sino fraternalmente. Un gesto público que borró años de vergüenza. Alejandro. A mi lado. Gritaba consignas con su pasión habitual. Y por un instante. El mundo se alineó, 3 hombres. Unidos no por sangre sola, sino por elección valiente. Pero el precio fue inmediato, una llamada de un tío. Desheredándonos en nombre de la familia decente, Javier perdiendo clientes conservadores en la librería. Vale la pena. Me dijo esa noche. En un bar de Malasaña con luces tenues y jazz flotando. Porque al fin. Soy yo. En el hospital. El eco reverberó, pacientes como Daniel me contaban sus avances. Inspirados por el doctor que salvó a su hermano. Vargas me promovió a jefe de residentes. Con un despacho que olía a nuevo y vistas al retiro. Alejandro y yo planeamos boda civil, nada ostentoso. Solo testigos y cava en una terraza de la Latina. Un compromiso que sellaba no solo amor, sino supervivencia compartida. Javier encontró en Carlos un espejo compasivo, citas discretas en el campo del Moro, donde paseaban entre cipreses centenarios, hablando de miedos sin juicios. No era cuento de hadas, discutían por tonterías. Como quien lava los platos en su piso compartido.
Pero en esa normalidad radicaba la victoria. Yo, testigo de su florecimiento. Sentía mi propia alma expandirse de residente temeroso a hombre íntegro. Primavera estalló en Madrid con violeta y azahar, perfumando las calles de Lavapiés como un bálsamo para heridas viejas. Mi boda con Alejandro fue un affair íntimo, 20 invitados en un jardín oculto del Botánico, con jazmines trepando por arcos de hierro forjado y un cuarteto de cuerdas tocando fados portugueses, un guiño a sus raíces. Javier, de padrino improvisado. Dio un discurso torpe pero sincero. Paco me enseñó que el amor no es debilidad, sino la cirugía más precisa. Lágrimas rodaron. Copas chocaron. Y bajo un sol que doraba las hojas, nos besamos como si el mundo entero aplaudiera. Pero la vida, esa dramaturga implacable, reservaba un epílogo agridulce. Javier y Carlos se mudaron a un ático en Chamberí, nuestro viejo barrio. Y aunque la convivencia era un campo de pruebas, progresaban, cenas triples donde Carlos, con su acento gallego suave, mediaba disputas con anécdotas de mariscos y nieblas coruñesas. Sin embargo, el pasado resurgió en forma de carta notarial. Nuestro tío, albacea de papá, nos desheredaba formalmente, citando conductas inmorales. Javier lo leyó en voz alta. Voz quebrada pero firme, que se joda. Somos ricos en lo que vale. En el hospital. Mi rol evolucionó, mentor de residentes LGTB. Con charlas que llenaban auditorios, la empatía no es opcional, es el pulso de la medicina. Daniel, ahora activista, me invitó a un podcast donde compartí mi historia. Voz anónima pero alma expuesta. Alejandro publicaba nuestro día a día en Instagram, fotos de cafés en el Círculo de Bellas Artes, caminatas por el templo de Devot al atardecer. Un diario público que curaba mis viejos miedos a la exposición. Javier pagó su deuda emocional en actos, voluntario en el Centro contra la Homofobia, donde guiaba a chicos perdidos como él lo había sido. Una noche, me confesó, Carlos me hace sentir visto. Pago. Como tú con Alejandro. Su felicidad era mi redención última, no borraba el dolor, pero lo transmutaba en lección. El DEAM se asienta en lo cotidiano, mañanas donde despierto con el brazo de Alejandro sobre mi pecho. El aroma a churros flotando desde la calle, tardes de quirófano donde salvo vidas sin juicios, noches con Javier y Carlos en terrazas de la Plaza de las Comendadoras, riendo de tonterías bajo estrellas indiferentes. ¿Fue todo un escándalo merecido? Sí. Porque en las grietas crecimos. Y en Madrid, ciudad de pasiones y cicatrices, eso es lo que cuenta, no la herida, sino la piel nueva que la cubre. Una pregunta final persigue mis pasos por el retiro: si el odio es aprendido, ¿la libertad se hereda? Javier y yo, hermanos en sangre y elección, respondemos con vidas vividas, sí, si nos atrevemos a enseñar. El verano de 2026 trajo a Madrid un calor sofocante, como el aliento de un amante posesivo, pero también vientos de cambio que refrescaban el alma. Alejandro y yo habíamos comprado un piso en Malasaña, paredes desconchadas pero con balcón a la plaza del 2 de Mayo, donde domingos de mercadillos nos recordaban que la vida es un trueque de momentos. Javier y Carlos, establecidos en su rutina, planeaban un viaje a Galicia, para que vea mis raíces. Y yo las suyas, decía Javier, con esa timidez nueva que lo humanizaba. En el hospital. Mi ascenso a jefe de departamento era oficial, un despacho con vistas al tráfico de la Castellana, donde dictaba clases sobre ética inclusiva
inspirando a generaciones de batas blancas. Sin embargo, el Deam no era idílico, era texturizado, con hilos sueltos que picaban ocasionalmente. Una recaída de Javier, una discusión con Carlos que terminó en portazos y un mensaje borracho a medianoche. Paco. ¿Soy normal? Me arrastró de vuelta al rol de terapeuta improvisado. Lo encontré en un banco del Retiro. Al amanecer. Con el rocío perlando sus pestañas como lágrimas no derramadas. El miedo no se va del todo. Admití. Sentándome a su lado. Pero lo domesticas. Como un perro viejo que muerde menos con el tiempo. Hablamos de papá. De cómo su sombra aún proyectaba dudas. Pero también de cómo Carlos lo anclaba. Con su paciencia de faro atlántico. Alejandro. Mi constante. Navegaba estas turbulencias con gracia, clases en la Complutense sobre literatura queer, donde citaba mi historia anonimizada como ejemplo de resiliencia. Eres mi musa con bisturí. Bromeaba. Y en noches de insomnio. Le leía fragmentos de su tesis. Su voz un arrullo contra mis demonios. Nuestra boda. Aunque civil. Había unido círculos, amigos de Chueca con familia lejana de Toledo que, sorprendentemente, asistieron tíos remotos que murmuraban Times Change entre copas. El hospital. Epicentro de mi transformación. Bullía de vida renovada. Daniel. Ahora estudiante de medicina gracias a una beca activista. Rotaba bajo mi tutela, usted me salvó 2 veces. Doc, el cuerpo y el espíritu. Su gratitud era un bálsamo. Recordándome que el escándalo inicial, el rechazo de Javier en la UCI, había germinado en semilla de cambio. Vargas. Jubilándose con honores. Me pasó el testigo, has convertido dolor en doctrina. Francisco. No lo desperdicies. Javier. Pagando su deuda en monedas de crecimiento. Abrió una librería especializada en LGTB en Usera, libros libres. La llamó. Con estanterías de Lorca. Pus y testimonios crudos. Carlos lo ayudaba. Su dupla un dúo improbable pero armónico, el toledano curtido y el gallego soñador. Navegando Madrid como exploradores en tierra firme. Visitábamos los sábados. Hojeando volúmenes polvorientos. Y en esas tardes. El lazo fraternal se tejía más fuerte. Sin necesidad de palabras grandilocuentes. El Cate-Tuc no es un punto final. Sino un suspenso elíptico. ¿Quién gana en esta ópera de odios y amores? Nadie del todo. Pero todos un poco. Madrid. Con sus plazas empedradas y sus noches eternas. Me susurra la respuesta en el viento del Guadarrama, la victoria es persistir. Amar sin pedir permiso. Y dejar que el tiempo. Ese gran anestesista. Cure lo incurable. Una imagen final, 4 hombres en la azotea de Malasaña. Brindando con cañas al atardecer. El sol hundiéndose tras la sierra como un corazón en paz. ¿Valió el escándalo? Absolutamente. Porque en las ruinas construimos catedrales.